Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta resolución del problema del día de ayer relacionado con la procura, es decir, la adquisición de materiales para albañilería. Voy a empezar compartiendo la pantalla y el problema. El enunciado era el siguiente. Dice, necesitamos calcular el total de dinero que debemos pedir a Oficina Central para comprar los siguientes materiales. Y se precisa, ladrillo mecanizado, ¿no? Y el precio está al costado, soles 2 unidades, 2 soles la unidad. Cemento, 25,80 la bolsa, ¿no? De la forma como se comercializa. Cal, 18,5 soles la bolsa. Arena gruesa, 40 soles el metro cúbico. Y madera a 5,9 el pie cuadrado, según el plano presentado que contiene la información detallada. ¿Ya? Ahí sí debo aceptar que me faltó colocar la dosificación dentro del plano, pero los jóvenes que me hicieron notar esa carencia de este dato se los hice llegar faltando todavía 20 minutos, que eso era tiempo más que suficiente como para poder resolver, ¿no? Entonces, el plano es el siguiente. Bueno, es un esquema más, básicamente, que lo he preparado. Aparentemente la gráfica es un cuadrado y tiene interiormente dos muros más, ¿no? Vemos que los de borde, a excepción de los de la derecha y de la izquierda, son de más delgadito, por lo tanto se supone que es un muro de soga, ¿no? Y eso se corrobora con el tema de columnas, ¿no? Las columnas C1 son de 25 y tiene el mismo ancho, y la columna C2, ¿no? Son de 0,15, tal como se muestra aquí en esta parte inferior. Entonces, observa un plano y dice, bueno, estos dos muros son de soga y el resto son de cabeza, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder determinar la cantidad de metros cuadrados que yo debo considerar, tanto en soga como en cabeza. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque sabemos que el número de unidades por metro cuadrado en soga varía del metro cuadrado de muro en cabeza, ¿no? Cabeza contiene mucho más cantidad de unidades que soga. Bien, entonces yo he preparado una tablita con las descripciones. El primer punto que defino es el metrado de muros, y la forma como procedo es la siguiente, ¿no? En el eje 1 y 4, que veo que son ejes igualitos, ¿no? Entonces defino esa longitud. La longitud está dada por lo siguiente: la suma de estos componentes de A a B, 350, de B a C, 350, y de C a D, 320. Eso está acá. Esa es la longitud total, ¿no? Y después voy a restar, ¿qué cosa? Como solamente estoy hablando de muro en efectivo, entonces, como estas distancias son a ejes, ¿no? Lo que yo necesito saber es el ancho de este muro. Este muro es 0.25. Por consiguiente, si resto 2 por la mitad de 0.25, que eso sería la diferencia del eje hacia adentro, ¿no? Lo que quiero restar es ese pedacito de columna acá y acá. Por eso le coloco aquí 2 por 125, ¿no? 2 veces 0,125, o lo mismo decir 2 por 12,5 centímetros, lo que haría 0,25, menos 2 por 4. ¿Por qué 2 por 4? Cada columna C4
tiene una sección en concreto de 40. Por lo tanto, son 2 columnas, por eso considero 204. Entonces, estoy quitándole todos los elementos de concreto y solamente dejando la longitud efectiva de muro. Entonces, haciendo esas operaciones, me da que esta longitud es de 9.15. La altura, que es igual para todos, ¿cómo la determino la altura? Yo tengo en esta sección que es típica, ahí decía sección típica, ¿no? Tanto para el muro de albañilería en soga como en cabeza, típica. Entonces, decimos, si esta es la altura total de muro, de piso a techo, y yo tengo una viga de 25 por 40, se supone que el peralte de 40 es la sección más larga. Y de la misma forma, en el sentido contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo determino yo la altura, este pedacito de altura que hay acá? Porque ustedes ven en el sobrecimiento, ¿no? Hay un pedazo más que sobrepasa el nivel de piso terminal. Entonces yo tengo que saber cuánto es esa pequeña altura. La de acá arriba está fácil, ¿no? Porque finalmente si la viga es 40 y la losa tiene 20, este tramo de acá que resulta me sale 0,20. Entonces ya tengo que, de 330 me quedan 310. Lo que tengo que ver es cuánto es esta altura de acá. Entonces se le había puesto un nivel de 0,0, que era el que corresponde a piso terminado, y se señala que la losa es de 20 centímetros. Se supone que una losa de piso es el falso piso, que generalmente es 15 centímetros, y el contrapiso y piso acabado 5, por eso es 20. Solo pueden haber leído en los planos de los ejercicios que están desarrollando. Entonces, si del 0,0 al nivel de fondo de la cimentación es menos 1,20, quiere decir que yo tengo en esa dimensión 1,20 m. Y al signo negativo solamente voy a considerar el valor absoluto. Si a 1,20 le quito 80 que corresponden a la caja de la cimentación corrida, me quedarían 40 centímetros. Por lo tanto, ¿no? Si desde el nivel de piso hasta acá es 1,20 menos 80, 40, entonces se supone que del nivel de piso a la parte superior del cimiento corrido serán los 40 centímetros. Por lo tanto, si toda esta longitud dice 50, este pedacito de acá arriba sobresale del nivel de piso terminado 10 centímetros. En consecuencia, 330 menos 20 de acá, de la parte inferior de la viga, más menos 10 de acá serían los 30. La altura correspondiente efectiva de muro sería de 3 metros. Esa altura es igual para todos, por lo tanto la estoy considerando de la misma forma, 3 metros para todos los muros. Bien, entonces ya tengo 9,15, 3 metros, 2 veces, lo que me hace un total de 54,90, ¿no? Esa es la operación que resulta multiplicar estas 3 columnas. Esa misma operación la vamos a repetir en todos los... Yo estoy diferenciando soga con el color rojo para poder ubicar, y el resto de muros vamos a ubicarlos de forma utilizando el color negro. Bien, entonces ya tengo estos dos en esa dirección. Me estaría pendiente este de acá. ¿Cómo calculo esta distancia? Tengo entre el eje B' y D una distancia de 4,70. Repito nuevamente, esas son distancias a ejes, lo que quiere decir que debo restarle a ese 470 0,25. ¿De dónde sale ese 0,25? Son 12,5 centímetros de aquí y 12,5 centímetros de acá. Entonces,
eso me da 4,45. Es una sola vez, por eso el número de veces es 1, lo que me da un área de 13,35. En el caso del eje A, vamos viendo la otra dirección, la dirección en este punto, ¿no? Entonces el eje A. Yo lo que hago por facilidad es considerar todas estas longitudes, las sumo acá, la sumo 460, 460 más 0,25 más 380 y más punto 15. ¿Por qué le pongo punto 15? Porque me voy a ir hasta los extremos y siempre el eje de un elemento está referido con el elemento, en este caso este muro es de soga. Si es de soga, la distancia es, el ancho de muro es 15, ¿no? Entonces tengo 7,5 centímetros de aquí hacia este extremo y 7,5 centímetros de aquí a este extremo. Por eso que le estoy sumando acá este valor de 0,15. Entonces ya tendría la longitud total de extremo a extremo. Procedo a restar todo lo que está, que no es muro, inclusive el vano de puerta, ¿no? Entonces, en el caso de las puertas, acá decía el vano, ¿no? Vano de puertas. 2 por 3,10 en el caso de este. Me interesa solo el ancho, ¿no? Y este ancho es de 2 metros. Entonces tengo toda la longitud menos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces son 2 metros, ahí está, 2, más 5 columnas por 0,25, que es el ancho de la columna. Ese ancho de columna acá está, 0,25 por 0,25. Todo eso me resulta una longitud de muro de 7,55. Bueno, ya tenemos 3, vamos con el eje B, que vendría a ser este de acá. Ya he calculado yo la misma longitud de extremo a extremo. Por lo tanto, simplemente vamos a restar los vanos de puertas y vamos a restar 3 columnas en este caso, ¿no? Entonces, tenemos la longitud, 3 columnas y 2 vanos de puertas que vendrían a ser de 1,20. En este caso yo he tomado de extremo a extremo. A ver, sumamos 460, 225, 380 y le estoy restando menos 0,15 acá. Es decir, me voy a venir a la parte interna del muro. Entonces tengo la distancia, a diferencia del eje A, no hacia el exterior, sino hacia la parte interior. Entonces tenía 10,65 menos los 2 vanos y menos 3 columnas, ¿no? Menos 2 vanos y menos 3 columnas. Listo, entonces ya tengo cuál es la longitud efectiva de este eje B', que es este de acá, que es un muro de cabeza, ¿no? 7,35. Muy bien. Y finalmente la última, la del eje D. En el caso del eje D, trabajaría con la parte exterior. Entonces, la parte exterior, esta de acá, sería 230 más 230 más 305 más 3 y más 0,15 al extremo. Y de ahí le restaría 1, 2, 3, 4, las 5 columnas. 5 por 0,7 por 0,25. Entonces, esa longitud me da 9,55. Tenemos ya las alturas y tenemos la cantidad de veces, ¿no? Lo cual me da estos valores,
todas las operaciones, como repito, son la multiplicación de estas tres columnas, ¿no? Ya está. Entonces, quizás eso era lo más complicado de todo el ejercicio, ¿no? Determinar el área del muro. Entonces tengo 54,90 metros y 86,70 en cabeza. Necesito saber el número de unidades por metro cuadrado. Pero para calcular ese número de unidades, ya que no ha habido una junta especificada, y lo otro es que nosotros habíamos dicho en clases de que teníamos que saber calcular el trazo en la altura efectiva del muro para justamente llegar a la parte inferior donde debe ser vaciada esta viga. Entonces, si estamos tratando de establecer alturas efectivas, nosotros vamos a tomar en consecuencia el error. Acá en el vaciado del sobrecimiento no hay, sino lo que necesitamos es calcular en estos 3 metros cuántas hiladas hay. Ya tenemos esa altura efectiva. Entonces, para esos 3 metros, ¿cuántas hiladas? Entonces, tenemos que hacer los tanteos, estimando, como es un ladrillo mecanizado, entonces máximo la norma dice hasta 15 milímetros o 1.5 milímetros. Entonces, yo empiezo utilizando centímetros acá, estas unidades es en centímetros, este es el espesor de junta, y voy a decir que el primer tanteo 0.015, eso dividido entre 3, que es esta división, ¿no? Y acá estoy colocando 0.8, que es la altura de la unidad. Entonces yo lo que hago es sumar la unidad más la junta que estoy asumiendo y dividirlo entre 3, que eso es lo que hace todas las operaciones, ¿no? Fíjense, de 13, que es 3 metros, entre, le pongo el dólar para que mantenga ese número fijo en todas las celdas, y le ponemos el C13, que vendría a ser justamente esta columna de acá, donde va variando el espesor de junta. Entonces, tenemos todos estos tanteos divididos entre esto, y tendríamos esto de acá. En el primer caso nos sale que son 31 hiladas y me sobra 0.6 de hilada. Si la hilada es ese 0.6, ¿a cuánto equivaldría en centímetros? Que eso es lo que les dijimos, ¿no? O sea, para saber con cuál juego yo. Pero dentro de todas estas operaciones, esta con 1.1 de espesor de junta me da exactamente 33. O sea, no hay ningún sobrante, lo cual me conviene para que desde el trazo de la parte superior del sobrecimiento hacia arriba tenga las 33 hiladas. Entonces voy a utilizar y voy a considerar esta junta de 1.1. Teniendo ya la junta definida, lo que me corresponde es establecer mediante esta fórmula qué número de unidades vamos a tener por metro cuadrado. Consideramos las dimensiones de nuestro ladrillo y el tipo de junta, que como ya hemos dicho es 1.1 para ambos muros. Entonces, en el caso de soga, lo que se observa, si yo me paro frente al muro, es esta dimensión de 23 y esta de 8. Y si yo me paro frente a un muro de cabeza, lo que voy a observar es esta dimensión de 13 y esta también de 8. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos nosotros justamente la división de los 10.000, ahí está considerado los 10.000, lo estoy haciendo en centímetros, y estas serían los componentes, ¿no? La multiplicación de 23 más E21, E21 estoy considerando el espesor de junta, que es 1.1, ¿no? Y con este valor trabajamos. Esta es la junta. Entonces, mi número de unidades por metro cuadrado, en el caso de soga,
es de 45.60 y en el caso de cabeza es de 77.94. Entonces, lo que siempre hemos dicho, que cabeza hay mayor cantidad de unidades. Listo. Entonces, yo teniendo este valor y teniendo ya el metrado total de muros, que hemos dicho que en el caso es 86 y 54, puedo en el número 3, en el número 4, calcular el número de unidades. La unidad cuesta 2 soles. En el caso de soga tenemos 45, nos ha salido acá 45.60. No puedo redondear a 45 porque me estaría faltando .60. Entonces yo respeto lo que me sale. Igual 77.94, trabajo con 77.94. ¿no? En el primer caso es soga 54.90 metros cuadrados y en el otro 86. Entonces tendría este valor, que es la multiplicación del número de unidades por metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados. Entonces ese valor me sale 2.503 y el otro 6.757. ¿no? Sumando, tengo que el total de unidades, ¿no? Estas dos parciales me dan 9.260. ¿Dónde se van estos redondeos con los que trabajamos? En nuestro porcentaje de desperdicio. El enunciado decía que el porcentaje de desperdicio, ¿no? Acá dice desperdicios, mortero 20%, ladrillo 5%. Entonces yo considero un desperdicio del 5% y lo que me hace un total de 9.724 unidades. Estas sí ya las redondeo, ¿no? Por eso pongo redondear a 0, o sea, sin decimales. Bueno, con esto ya podríamos calcular el valor en costo, porque si cada unidad vale 2 soles, estoy multiplicando el total de unidades por el costo. Entonces tengo acá que este valor es 19.448 soles. Listo, ya tengo, creo que esta era, si yo saco con esta respuesta, de acuerdo a la escala de valor, a ver un ratito. A ver, yo había considerado una escala de valor, ¿no? Y decíamos que dentro del 100%, ¿no? O sea, dentro del valor podía haber una diferencia de 1.107 soles, ¿no? Entonces, sacando solamente esto, yo creo que ya llegamos a 3 puntos, ¿no? Que considero por el trabajo y todo lo que hemos señalado, está. Todavía que esto tiene un rango de error, ¿no? Bueno, para avanzar y terminar de una vez este problema, teniendo ya el valor más que representa quizás el 80% del trabajo a realizar. Los otros son costos de morteros, que comparándolos con esto van a ser muy pequeños. Veamos el área de la unidad. El área de la unidad está dada por la multiplicación, ¿no? En el caso de soga, siempre diferenciando lo que es soga de lo que es cabeza. Estoy multiplicando 23 por 8. En el otro estamos multiplicando, ¿no? Perdón, acá. Pongo acá, hacemos la operación y ahí estamos multiplicando 13 por 8. Todo esto está en centímetros cúbicos y esto está transformado a metros cúbicos. Acá está la operación, ¿no? Resultado obtenido entre 10.000, es para hacer la conversión.
primero la unidad, después el área de ladrillo por metro cuadrado, que resulta de multiplicar el número de unidades con su fracción por el área encontrada, igual acá. Entonces multiplicamos el área de la unidad por la cantidad de unidades por metro cuadrado. Eso nos dan valores. El siguiente valor es el área del mortero, que resulta de restar 10.000 menos el valor anterior. Si yo sumo estos dos, tiene que darme 10.000, tal como aparece que en la parte inferior. Si yo sumo estos dos, me tiene que dar 10.000, que es el metro cuadrado. Entonces tengo área de ladrillo y tengo área de mortero. Luego viene el volumen del mortero por metro cuadrado. Y eso implica de multiplicar por la otra dimensión. Entonces, ¿cuál era la otra dimensión? La otra dimensión, en el caso de un muro de soga, la otra dimensión, que es el espesor del muro, es 3. Por eso estoy multiplicando por esto. Y en este caso, la multiplicación es por 23. Es decir, el área de mortero multiplicado por 23, y ahí tendría el volumen de mortero en metros cúbicos por cada metro cuadrado. Si quiero saber el volumen total, simplemente multiplico la cantidad de metros cuadrados de soga y de igual forma acá la cantidad de metros cuadrados, ¿no?, de cabeza. Entonces, con esto tendríamos nosotros los valores de mortero o de ladrillo. Acá me ha parecido que ha habido un error. No sé por qué al ver la multiplicación, sí. Volumen total de mortero debería haber sido por este de acá. Bueno, lo vamos a corregir. Para eso estamos. Entonces C, G por el de G. Entonces S, redondear C37 es esta, multiplicado por este de acá. ¿Cuál es este de acá? Este de acá es G25. Ya, este de acá es G25. Entonces acá, ahí yo me he equivocado, corrijo, G25. Ya. Entonces tengo este valor. Está bien. Bueno, no ha variado mayor cantidad porque, como ustedes ven, los volúmenes de mortero pues son pequeñísimos. Entonces, a ver, listo. A ver, un ratito, chicos. Este es G. Ya, 37. A ver acá. Repito, C37, que es la anterior, por G25, que vendría a ser esta de acá. G25. Listo, ya está. 378. Acá decía 377. Bueno, esto tiene cifras muy grandes. Lo que me interesa es esto, que del entero no va a variar. Eso lo tengo clarísimo. Porque por 9 metros cuadrados a 1 centímetro, nada. Entonces, partiendo de acá, necesitamos calcular el total de mortero. El total de mortero va a ser la suma de 1,15 más 378. Entonces esto se suma y me da un valor de 4,93. Dijimos 20% de desperdicio. ¿Y por qué le hemos considerado tanto? Porque al ser mecanizado es un ladrillo alveolar, por lo tanto siempre va a introducirse dentro del alveolo, ¿no?, para poderlo considerar. Entonces, el desperdicio usual, que es por la pérdida de lo que cae al piso, más la pérdida del
mortero que se mete en los alvéolos, por eso le hemos puesto 20%. Entonces, este valor nos da de la multiplicación de esto por 1.20. Ya tendríamos esto. Entonces, teniendo eso, ya viene lo otro que es lo más simple, porque ya era el número donde aparece. Entonces, el factor resulta de dividir este valor de 5.19, ¿no? 5.91 entre, ¿no? 6. ¿Por qué? ¿Por qué 6? Porque la dosificación dijimos 114. 114. Son 6 volúmenes y por lo tanto este es el factor F. Si este es el factor F, yo tengo este volumen de arena. ¿De dónde sale? ¿No? De multiplicar 0,98 por 4 la arena, ¿no? Listo. Entonces es 393. Y dijimos que hay un esponjamiento para la arena. Y el esponjamiento es 1.20. Acá está 1.2. Entonces de ahí sale que la arena es 4.73. Multiplicamos la arena por su valor. Por ahí me pueden decir, ingeniero, yo he considerado 5 cubos porque nadie nos va a vender 4.73. Póngalo. O sea, está dentro del margen de error que podría haber, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Acá le vamos a poner por 5, o sea, redondeando, suponiendo que este sea 5, ¿no? Entonces ya con esto tendríamos una ligera variación acá, ¿no? Si yo multiplico punto 27, que sería, ¿no? Punto 27, que es lo que estaría faltando, por, ¿no? El valor de la arena, 40 soles, o sea, por 10 soles, ¿no? Entonces 10 soles no me va a afectar, por eso en la escala de valores que estamos dando está todo. Lo propio hacemos para el cemento, ¿no? Donde en este caso yo debo determinar que el volumen de cemento va a ser 1, igual que la cal. Entonces determino el volumen con la cantidad de bolsas. Acá si yo la he redondeado, son 36 bolsas. Lo propio en el caso de la cal, ¿no? Lo que varía ahí es el precio. El precio de este valor, 25.8, y en el caso de la cal, igual, ¿no? El valor que varía es 18.5. Pero ambas son 36 bolsas, ¿no? Esa es la forma de comercialización. Listo. Hasta ahí tendríamos lo que es para la albañilería. Después dijimos la madera en pies cuadrados para el encofrado del sobrecimiento, que eso es lo que dice el enunciado, ¿no? Ahí dice, la madera del sobrecimiento se ejecutará en 6 días. Ok, entonces yo veo el plano y analizo, ¿no? Si voy a hacer en 6 días, ¿cómo sería? ¿Qué sería lo más crítico? Y vemos las longitudes, y resulta que estas son las longitudes más largas, porque eso lo veo acá, en el eje D, está de acá. Entonces, si yo compro madera solamente para esta longitud de sobrecimiento, me va a alcanzar para esta, me va a alcanzar para esta, me va a alcanzar para esta un día, y de repente lo que queda para acá. Entonces yo planifico 1, primer día, el eje D, segundo día, el eje A, tercer día, el eje 1, cuarto día, el eje 4, quinto día, el eje B' y el sexto día. O sea, tengo para el quinto y sexto día madera de sobra. Entonces bastará comprar solamente para este eje. Entonces en ese caso vemos la altura del sobrecimiento. Y mi altura del sobrecimiento es de 1,5, ¿no? Perdón, de 50 centímetros, 0,5 de metro. Entonces con esto nosotros establecemos los valores para el pie cuadrado, ¿no? La longitud más crítica 9,55. Madera hemos dicho que 1.5. Cualquiera que hubieran puesto no va a incidir, como digo, de más o menos en el resultado final, ¿no?
Entonces hablamos de 1.5, B serían 10 pulgadas, porque 10 pulgadas son 25 centímetros, y como yo quiero cubrir 50, sería esto, ¿no? La longitud ya en pies y la cantidad de pies cuadrados de una tabla que tiene 1.5 pulgadas por 10 pulgadas y por 31.3 pies. No lo estoy dividiendo en tablas, sino toda esta longitud, que es la que yo necesito. Entonces, casi 10 metros, o sea, casi 10 metros hacen 31.33 pies. Entonces, para una tabla, o sea, para una fila de tablas en todo ese largo, yo tengo 39.16 pies cuadrados. Son 4 tablas. Si ustedes se ponen a pensar, tendría una tabla a este lado, acá, una tabla, vamos a ponerla así, otra tabla al costado, de la misma altura, vamos a poner esto, y ahí va a estar, ahí, espero que sea del mismo, ya está. Entonces acá están mis 2 tablas, y este es el espesor del encofrado, ¿no? Y ahí estaría mi otra, 1, 2, 3, 4 tablas. Por eso, si multiplico 39.16 pies por 4, la cantidad de pies cuadrados solo para la tabla vendría a ser esto. No se ha pedido barrotes, solamente para el encofrado del sobrecimiento. Listo. Entonces acá tendríamos 924 soles. Ingeniero, yo he trabajado con tabla de 1. Okay, tabla de 1. Cambiamos a 1. 300 soles es la variación. En el baremo de respuestas, nosotros hemos manifestado lo siguiente, ¿no? Si ustedes ven el baremo, esto acá, no lo he abierto, a ver, un ratito. No sé si estará acá, no. Acá. Rápido. Voy a abrir, voy a editar. Eso estaba en el aviso acá. En este baremo, ¿no?, decimos que la respuesta correcta, que en mi caso resulta siendo, para mi resolución, acá le voy a poner como estaba yo, 1.5, 22.156, esa es mi respuesta. Y puede diferir de la tuya, que en tu caso, ¿no? Entonces, en este más menos 5%, estoy hablando de 1.107 soles, que con esas diferencias mínimas se consideraría el mismo puntaje. Y como repito, de los 10, igual, en el caso del valor 4, 10% de diferencia. Ese 10% estoy hablando de 2.215 soles. El 15%, para tener los 3 puntos, estoy hablando de 3.300. ¿No? En el caso 4, donde vale 2 puntos, estoy hablando de 5.500. ¿No? Y en el caso 5, con un 20% o 25%, estoy hablando de casi 6.000. En este caso, en este último caso, son casi 6.600 soles, casi 7.000 soles de diferencia, lo cual es bastante margen de error. Por eso yo decía, si nosotros hemos respondido la primera parte nada más, el cálculo de este ladrillo, prácticamente este no está en el rango, ¿no? Si
ustedes ponen este valor, este, menos este valor de ladrillo, ¿no? Acá estamos hablando 2700. 2700 me oferta 3 puntos, solamente con haber resuelto esta primera parte. Bueno, creo que con esto puedo finalizar la presentación de este ejercicio. Espero que haya podido aclarar a ver cuál era el procedimiento a seguir para que ustedes tengan presente. Algo de lo que se ha hecho en clase, no hay nada extraordinario, simple operaciones aritméticas sencillas, simples, sino que hay que llevar un orden. Y se les dijo que se iba a tomar esto, o sea, las plantillas, ya con las plantillas las cosas es mucho más fácil. Bueno, sería todo, me despido, hasta luego.